En estos tiempos en los que volcanes, políticos y tertulianos se dedican a rugir, se hace más necesario que nunca el don de la palabra, esa que modula el aire y nos repara la falta de alas, de garras de astas o de largos colmillos. Como dijo Borges, mirando al Génesis, el propio mundo fue creado por la palabra luz o por la entonación con que Dios dijo la palabra luz. Sin la palabra resiliencia, ¿habría futuro? ¿Y qué sería de nosotros sin la palabra esperanza? ¿Y habría esperanza si no hubiera poesía? Democracia, libertad, justicia son palabras que han costado sangre y que hoy están en las constituciones gracias a ese esfuerzo. Pero la derecha parece que quiere rebautizarlas para que no sean ni viento, ni tierra, ni agua. José Luis Rodríguez Zapatero, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias a vos. Decía Borges, en la naturaleza no hay nada íntimo y todo está a la vista y es fondo y es forma, esencia y apariencia. Y el volcán en La Palma nos hace olvidarnos de la arrogancia humana. Absolutamente. Se vuelve a afirmar un principio que nunca hay que perder de vista, y es que la naturaleza siempre gana. Es un principio evidente y que tenemos que ser muy conscientes de nuestra, todavía, a pesar del gran desarrollo civilizatorio, de nuestra limitación como seres humanos, que tenemos esa cierta tendencia a la soberbia. Su amor por las Islas Canarias hace más doloroso aún lo que está ocurriendo en La Palma. Lo estoy comprobando estos días, siguiendo muy de cerca la catástrofe, porque pienso que habría muy poca gente, muy pocos pueblos, que estuvieran reaccionando con tanta serenidad, con tanta comprensión de la durísima tragedia que están viviendo, que es perder, menos la vida, todo lo que rodea una vida. Eso es muy fuerte. Y lo estamos viendo. Sí, tengo una gran admiración por las Islas Canarias, por todas. En concreto, La Palma es quizá uno de los parajes más bonitos que he conocido en mi vida. Me parece una belleza enorme. Y hago una reflexión que conviene hacerla en este momento, ¿no? Más allá de la solidaridad intensa. Creo que el Estado, los poderes públicos, están hasta ahora dando una respuesta adecuada. Es muy difícil en una catástrofe de estas que podamos, de momento, tener la tranquilidad moral de que no ha habido víctimas, y estoy convencido que todo el apoyo y la ayuda para rehacer esas vidas será, una vez más, vamos a poner a juego cómo es nuestro Estado y cómo es nuestros servicios públicos. Sí, hay un elemento también del dolor que se convierte en solidaridad y se convierte en nación. Es decir, que si te duele, ¿no?, lo que pasa en La Palma, igual es que existe, ¿no?, esto que llamamos España. Compartir un destino, compartir un proyecto en común, eso es ser una patria. Si además tiene justicia e igualdad social, ya es una patria para amar. Esta es mi posición. Y evidentemente, España en general. Es decir, que hay algunos ciertos rebrotes que a veces nos despistan, pero es un país muy solidario, es un país con valores pacifistas, con valores avanzados. Siempre tenemos el debate de estos brotes que se producen homófobos, ¿no?, y de lo más, estrambótico y detestable. Pero absolutamente en todas las encuestas que existen en el mundo, creíbles, España aparece como el país que más apoya, que más solidario y que más respalda lo que es la libertad y el matrimonio igualitario. Por tanto, creo que en ese sentido, creo que la España moderna, la España democrática, la España de la libertad, funda su patriotismo en grandes valores, en grandes y progresistas valores. Por eso hay esa reacción. Un 10, un 15% de la población que históricamente tuvo el poder, y que a medida en que se logran nuevos avances más progresistas, tiene esa reacción que no tiene ningún futuro. Es ahistórica, atemporal, asincrónica, y que por tanto molesta, sobre todo a ellos. Se refiere a lo que hemos visto en Chueca y algunas y las expresiones políticas de la extrema derecha, ¿no?, que me parece que yo lo siento por ellos, ¿no?, no puedan disfrutar la vida y tener una visión abierta y comprensiva de la igualdad y la libertad que da salud y felicidad. Hablando de Borges, acaba usted de publicar No voy a traicionar a Borges. ¿Se siente traicionado por alguien, José Luis Rodríguez Zapatero? No.
Siempre he dicho que es mejor reconocer los méritos de uno mismo, reconocer los méritos de los demás, y siempre he dicho que la traición, señalar la traición, es a estas alturas de la vida, cuando tienes ya una cierta experiencia, completamente infantil, ¿no? La vida es un continuo conflicto de posiciones. Yo creo que la traición la tienes que medir con uno mismo si has sido básicamente leal o coherente a lo que piensas, si lo que dices se parece a ti, que no es fácil. Borges decía, lo que decimos no siempre se parece a nosotros, y en efecto he publicado un ensayo sobre Borges, invitado por una editorial, y que era la idea de decir, bueno, ¿por qué en la pandemia me lo propusieron? ¿Por qué no escribes algo sobre su autor preferido? Que obviamente es Borges. Y entonces por eso el título, No voy a traicionar a Borges, tenía que elegir, y elegí a Borges, ¿no? Con todo lo que representa, que me ha aportado momentos de gran felicidad, las lecturas y relecturas, momentos de entender los grandes temas de la metafísica que afectan a nuestra vida, y de disfrutar la belleza de la palabra. Para mí tiene su culminación en Borges. Habrá, por supuesto, otras opiniones, pero creo que es incomparable. Siempre nuestra admiración por Borges choca con su disculpa de las dictaduras del Cono Sur. Sí, él tuvo un momento ahí malo, porque es curioso, ¿no? En su juventud apoyó la Revolución Rusa. Y yo creo que luego se deshizo, rápidamente fue crítico. Creo que él apoyó más por el hecho de epopeya, ¿no? Épico. Eso es muy de Borges, sus ancestros. Él cree al final que la poesía, que los grandes cambios de la historia, al final son todo fruto de momentos épicos, muchas veces dramáticos, ¿no? Y es verdad en la historia. Yo creo que tiene esa visión, y le lleva a apoyar a la dictadura, aunque luego al final él apoyó los movimientos a favor de los desaparecidos de Argentina, su antiperonismo, ¿no? O sea, yo creo que fue el único punto no muy racional que yo vi en Borges, es un antiperonismo furibundo, militante, incorregible, ¿no? Había, yo creo, una cuestión personal, ¿no? Porque él tuvo ahí un enfrentamiento. Pero bueno, más allá de eso, Borges nunca intentó hacer ideología ni política con su obra. Estas son declaraciones, ¿no? Él siempre defendió, por encima de cualquier doctrina, que el arte, que la literatura, que la creación tenía que ser pura, entre comillas, y se separaba perfectamente. Yo le he visto explicar y defender, le lees brillantemente doctrinas en las que no creía, filosóficas, pero lo hace con una maestría. O sea, esa frase que tiene, que dice, Hume demostró que los argumentos de Berkeley son irrefutables, pero no producen ninguna convicción. Bueno, para mí ese es Borges en esencia, ¿no? Y ese juego de decir, no, voy a escribir sobre la nueva refutación del tiempo, y hace todo un excursus de la que descreo, ¿eh? Sí, sí. Siempre estamos ahí, en ese Borges de la duda. Él dijo que la duda es el nombre de la inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me parece intelectualmente de un atractivo, más allá de la belleza literaria, extraordinario, ¿no? Yo lo ensayo con modestia, digo que al final, de todas las historias de la historia de la guerra, de la historia de la ciencia, de la historia de las ideas políticas, la más importante es la historia de la literatura, porque lo abarca todo. Al final, si uno lee literatura, acaba aproximándose, por supuesto, a la historia, por supuesto, a la ciencia, por supuesto, a los movimientos políticos. Por ejemplo, fruto de leer a Borges, buena parte de mi fascinación y conocimiento, que es previo siempre, ¿no?, por Argentina, está por leer a Borges, ¿eh? Y bueno, pues claro, es un canto y en fin, a la literatura, a los libros. A mis alumnos les obligo siempre a leer un libro de literatura cuando no se ponen protestones, porque es una manera de entrar. Pero, sí, quizá, y la sugerencia, me atrevo, podría ser que fuera, pero eso es otra de las cosas que yo más admiro de Borges, el relato corto. Es decir, el esfuerzo que para un lector supone, ya no digamos para un escritor, ¿no?, condensar en pocas páginas muchas ideas,
algunas brillantes, como hace Borges. Eso es un ejercicio intelectual que produce una gimnasia impresionante. Yo soy muy partidario del relato corto y cada vez más descreo de las ideas que no caben en una frase. Genera menos enemigos que esos que nos entregan tochos de 700 páginas. Hablando de enemigos, ¿cómo andamos de enemigos? Porque decía Borges que uno debe escoger a sus enemigos porque terminamos pareciéndonos Exacto, a ellos. Correcto, sí. No, en fin, no tengo una lista ni un recuerdo de enemigos. En fin, como he dicho muchas veces, tengo una buena relación con la vida. De vez en cuando rugen. Sí, las redes, rugen los medios. Sí, la verdad es que en fin, constato que no me afectan, ¿no? Y esto es algo que siempre aconsejo. Si no te afectan las maldades que te pueden hacer, si no te afectan, no afectan. O sea, es como si no existieran. Además es que sí, es así, real. Es así. O sea, uno cree que cuando le vituperan o le critican o de tal, en fin, eso está ahí, como quedar ahí suspendido en el aire, ¿no? Y que todo el mundo estuviera mirando y tal. Luego percibes perfectamente que tú vas por la calle y la gente está a sus historias y que algunos de los que te han vituperado, en algún momento, si te ven, pues lo que quieren es hacerse una foto contigo. Es decir, hay que tomárselo todo con ese relativismo borgiano que tan aconsejable es. Y hablando de enemigos, ¿qué le parece que un ex juez, ahora diputado de Vox, llame bruja a una diputada? Parece patético. Lo primero que me pareció es patético. Luego, en fin, si algo exige la vida pública, sea juez o no, pero bueno, siendo juez todavía es más llamativo, es educación, ¿no? Yo creo que la democracia tiene una parte intangible, no está en la Constitución, no está en las leyes, que es una especie de convocatoria permanente a la educación, al respeto, a la amabilidad. Creo que hacer un esfuerzo por la amabilidad me parece extraordinario. Qué buen país es aquel donde los adversarios te tratan con amabilidad, ¿eh? Me parece que es un principio esencial. Por tanto, esto me parece completamente, antes lo decía, ahistórico. Estos personajes que han surgido aquí con esto que se llama Vox y tal, ¿no? Parece histórico. Yo, la verdad es que creo que no tiene ningún futuro, sinceramente, en la sociedad española, que es una reacción seguramente de aquellos, sobre todo por lo que veo, es una reacción muy machista, ¿no? Muy patriarcal, de la concepción patriarcal. Su centro, al final, entre comillas, ideológico, y más allá de la unidad de España y estas cosas, pero esa sensación de qué hacen todos esos hombres que antes estaban, bueno, a gusto consigo mismos, en una identidad que era machista, que por supuesto la superioridad del hombre, que llamar maricón a la gente era como que eras más hombre. Y hay un reducto que eso se han quedado ahí, atrapados. Entonces hagamos todo lo posible. A mí no deja de aterrarme que este señor sea juez. Evidentemente, es un dato preocupante. Merkel podía haber hecho el papel de bruja, pero el tiempo la ha convertido en una suerte de hechicera. Hay un gran activo, un gran valor en Merkel. Lo he explicado estos días con ocasión de que hay muchos reportajes y demás. Que es el siguiente. Hay una evolución en Merkel. Yo conocí la primera Merkel, y conocí ya la del 2008, 2009, 2010. Ahí, con la primera crisis, con la crisis financiera, hay una evolución a mejor de Merkel en sus posiciones ideológicas. Es muy claro. Bueno, de la austeridad ha pasado a ser la salvadora de Europa, porque sin fondos europeos, la pandemia, sin el programa Next Generation, la pandemia habría quedado Europa arrinconada, estaríamos en una crisis tremenda. Y, bueno, acaba de pronunciarse como feminista. Recuerdo una noche cuando en la Cancillería, en una cena, mi gobierno acababa de aprobar la ley de matrimonio homosexual y yo me preguntó, la expliqué, traté de convencerla. En aquel momento escuchó, pero no estaba decidida. Pero tiempo después se pronunció y lo aprobó decididamente. Hay un cambio. Y lo más importante, el gran valor de Merkel, que esto sí sirve como reflexión política, pero esto sí que es absolutamente trascendental, ¿no? Desde 2008, en plena crisis financiera, 2008, 2009, 2010,
ella nos expresaba a los líderes políticos de Europa, los presidentes y jefes de gobierno, que su gran obsesión, su preocupación era que la extrema derecha en Alemania quedara arrinconada, que no tuviera una subida preocupante, que no tuviera una influencia determinante en Alemania, porque eso sería el principio del fin de Europa, seguramente. Esa era una obsesión y creo que debemos de resaltar, yo desde luego la homenajeo porque ha marcado una línea, un muro frente a la extrema derecha en Alemania, frente a Alternativa Democrática, y ha preferido gobernar con los socialistas y no hay bromas con este tema. Con este tema no hay bromas en el centro derecha y espero que eso pase también en Francia, ¿no? Ahora que va a haber una coyuntura electoral donde empiezo a tener la intuición de que la izquierda puede renacer en Francia. Ahora que Dios habla con el Papa Francisco, quizá pueda hacer algún tipo de intercesión. Recuerdo como un momento épico cuando Angela Merkel a un correligionario suyo le quita una bandera de Alemania en un acto de partido y dice, no, la bandera es de todos. Aquí, en cambio, cada vez que la extrema derecha convoca un acto, convocan con la bandera y eso dificulta que una parte de los españoles viviremos con una bandera que se la han apropiado. Bueno, este es un tema no resuelto desde la transición, vamos a hablar claro, ¿no? Es decir, la transición democrática, me he expresado en muchas ocasiones, es un logro extraordinario. Conociendo la historia de nuestro país y las entrañas de nuestro país, lo que he tenido como presidente del gobierno, el deber de profundizar mucho en algunas de las constantes históricas y que perduran en el tiempo, pues la transición fue realmente casi milagrosa. Pero era impensable que la transición resolviera en 2 años, en 3 años, problemas históricos tremendos, como era la apropiación de la bandera por parte de una parte del sector político y lo que eso supone de dificultad psicológica para que la otra parte pues la abrace, ¿no? Y quizá habrá en algún día que plantearlo, ¿no? Es decir, o sea, un debate que el problema, en fin, al principio del arranque de este programa, decías con acierto, es que necesitamos debatir, necesitamos deliberar. Claro, no que el debate sea esto de ahora que se lleva tanto, ¿no? Que es completamente, da igual lo que digas, o sea, yo no te escucho, ¿no? Es decir, las democracias nacieron porque la gente se escuchó, y yo creo que necesitamos algunos de los temas que este país tiene pendientes, que los tiene, como la inmensa mayoría. No nos vayamos a creer que hay una excepcionalidad española en la democracia, ¿no? Más o menos todos tienen, no digamos Estados Unidos, la gran democracia que tiene la gran crisis de la Decía Ramón Carán de España, demasiados retrocesos. Bueno, en las últimas 4 décadas, insisto, es como todo, ponderar, ¿no? Yo tengo una visión muy negativa de la historia, de lo que fue, salvo, en fin, el periodo tan breve republicano, pero en fin, del resto de lo que fue el siglo XX hasta que llegara la democracia y buena parte del XIX, nuestra historia es terrible, es terrible. Y eso cuenta, eso pesa. O sea, y además muchos de los hechos políticos decisivos que se producen en la historia se proyectan a veces décadas después, siguen ahí. O sea, lo estamos viendo ahora con el orden internacional, sobre el cual estoy muy preocupado, después del atentado de las Torres Gemelas. Bueno, parece que eso había pasado y tal. No, eso fue un hecho político capital en la historia, igual que lo va a ser cómo se ha retirado Estados Unidos y Occidente de Afganistán. Sus efectos pervivirán durante mucho tiempo. Déjeme preguntarle antes de entrar en la parte internacional, con este peso de la historia, 1000 días con el Consejo General del Poder Judicial caducado por una clara voluntad del Partido Popular de no cumplir la Constitución. Y usted sabe algo del tema, pues en 2004, tras su victoria electoral, hicieron algo parecido. Sí, y tardamos tiempo en poder llegar a un acuerdo. Además, se produce una particularidad, y es que, claro, el Partido Popular
tiene una debilidad objetiva en su liderazgo. Yo le deseo lo mejor a Casado, ¿no? Porque, bueno, en fin, si es que si un líder de la oposición está bien, la política de un país suele estar bien. Yo siempre miro cómo está la política de un país en función de cómo está el líder de la oposición, porque lo saludable en democracia es que haya una alternativa potente que exija al gobierno, que le obligue y tal, ¿no? Es decir, es una inseguridad y en el fondo quieren, bueno, vimos en el WhatsApp famoso cuando había llegado el acuerdo del PP, ¿no? Ya controlamos la sala segunda. Claro, o sea, es decir, es que los mismos que están diciendo queremos que los jueces elijan a los jueces para que sean independientes, escribieron un WhatsApp que decía ya controlamos la sala segunda del Tribunal Supremo. Es decir, esto... Por detrás, además, que es como más insultante. Esto es exactamente, o sea, no nos ofendan a la inteligencia. O sea, a mí, que no me... En fin, no nos pueden tomar el pelo. O sea, el Partido Popular no puede tomar el pelo con lo que pretende en la justicia, ¿eh? Ni pretende que la justicia sea más independiente, no, pretende lo que dejó ese WhatsApp, ¿eh? Pretende ese WhatsApp. Dicho esto, me sorprende una buena parte del debate. Yo creo que está sobredimensionado claramente, ¿eh? Claramente. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que, en mi experiencia, los jueces son rabiosamente independientes en España. O sea, yo creo que será muy difícil, fíjese que se han descubierto cosas en España, de escándalos y demás, que se descubra cómo un político intente influir en un juez a la hora de dictar una sentencia. No ha habido ni grabaciones, no ha habido, porque es muy difícil, ¿eh? Que alguien un político se atreva a hacer eso. Y dos, es casi impensable, o sea, estoy hablando de un 99%, seguramente habrá un 1%, que un juez que ha sacado una oposición, que tiene completa autonomía, independencia, libertad, que puede poner el auto que quiera sin que le exija más que las responsabilidades por un recurso, se deje influir. Cuestión distinta es el pensamiento ideológico, obviamente, que puede tener un juez o no. Pero lo que es el tracto de control, eso no existe. No existe. Entonces me parece que los ciudadanos es bueno que lo conozcan. ¿Por qué? Ahí hemos visto por qué ha habido sentencias condenatorias y procesos duros contra la derecha y contra la izquierda, si entramos estrictamente en el terreno político. Entonces, no. Pero es imposible que prosperes en la carrera judicial si no te apoya alguno de los grandes partidos. Pero no es así de lineal, de verdad. O sea, que como todo en la vida exige. Ahora el procedimiento, como saben, es que los jueces hacen propuestas, ¿no? Y hay un número de aval, de firmas, y de ahí el Parlamento. Pero claro, aquí a veces nos interesa hablar, cuando nos interesa hablamos del Parlamento y cuando no de los partidos. No, el Parlamento son los partidos hecho institución. Pero en el momento en que entra algo por la puerta del Parlamento, es institucional. O sea, no vale... Esto es un lenguaje falso, un lenguaje falso. Dicho esto, además, también la facilidad de crítica, que está bien, porque la democracia es crítica, ante todo, la facilidad de crítica ante la realidad de los partidos, pues como está demostrado, los partidos son hechos fundacionales de la democracia, y además hay una correspondencia evidente en función de cuanto mejor estén los partidos, mejor suele ser el funcionamiento del sistema democrático. Yo no tengo la concepción, como tienen, en fin, algunos sectores ideológicos, de que los partidos dividen a la sociedad. Más bien es al revés, los partidos unen a los que pensamos más o menos parecido en un proyecto para una acción común. Por tanto, en fin, son virtuosos. No tengo ninguna duda. Fíjese usted el PSOE, que hay personas que pensamos de manera muy diferente y como en otros partidos. Bueno, lo que logras es una unidad de acción. El resto, bueno, no habría un procedimiento que no fuera mínimamente racional. Por tanto, está sobredimensionado y hay una gran hipocresía. Yo he sido presidente del gobierno. Creo que el resto de los presidentes habrán hecho lo mismo. Yo jamás hablé con un miembro del Tribunal Supremo en mi ejercicio, en el ejercicio de mi función, jamás. O sea, es que no es que no hablara de ningún tema judicial, es que ni siquiera tuve una reunión con ninguno. Hay un respeto, cuidado, extraordinario. Créanme que esto es así. Ahora, bueno, en fin, tenemos la tendencia a pensar,
porque hay un Consejo del Poder Judicial que es elegido por partidos en el Parlamento, pero es el Parlamento. Porque una persona como Carlos Lesmes, que ha sido un es el funcionario Parlamento, del PP durante mucho tiempo. No, eso es su problema, es su problema. A mí todos nos gustaría, obviamente, que no fuera así, pero lo que es expresión de los sectores conservadores de la judicatura se comportan así. Pero yo le puedo asegurar que ni Carlos Lesmes ni nada, bueno, he dicho el 99%, pueden, no subvierten lo que es el criterio de la independencia de la justicia. Y añado, tenemos este debate en España, que es un debate que, en fin, a mí creo, sinceramente, está sobredimensionado y equivocado en la mayoría de los casos, que es un debate que no es extraño a las democracias, es decir, que suele acompañar a muchas democracias, y además es cíclico cómo se eligen. Bueno, cuando vemos en Estados Unidos que el presidente elige los miembros del Tribunal Supremo, hay cierta polémica, ¿no? A veces, porque es muy conservador o muy progresista y se dirimen las cuestiones. Al final, algún método tiene que haber, y a mí me parece que la participación del Parlamento, que representa el interés general, que puede tener una visión, de mayor amplitud, que es estrictamente lo que puede ser las propuestas de los jueces, es más razonable. Déjeme casi terminar la parte esa de España. Hablábamos antes de puertas. Hay una idea en España de que hay una relación entre la subida del precio de la luz y las puertas giratorias. ¿Se puede estar en los consejos de administración defendiendo los intereses de la mayoría o al final termina pesando más defender a las grandes empresas? Independientemente de que sea adecuado o no, ético, estético, más allá de legal, estar en un consejo de administración de una empresa eléctrica, después de haber sido alto cargo en un sitio, eso no tiene nada que ver con el precio de la electricidad, pero nada de nada. Me parece que los debates en democracia son importantes que se acojan bien y que se entienda. Bueno, España tiene tiene tres problemas, yo lo he explicado en muchas ocasiones, sociales y económicos, con más dificultades de resolver que otros hemos resuelto, que son la energía, la electricidad, la precariedad laboral o el mercado de trabajo, ¿no? Que siempre tenemos una tasa de precarización muy alta y da igual que crezca la economía, que no, cambiamos las leyes, las cambiaremos y el problema, ojalá, con próximas reformas y tal, sigue. Y el tercero, la vivienda, dificultades siempre en la vivienda. Y sobre el primero le diré, oiga, es que España, igual que tiene una tendencia al boom en materia de vivienda, obviamente, ¿no? Porque es un país que atrae a mucha gente, o igual que el turismo, en fin, tenemos una materia prima como son las playas, el clima. Nosotros tenemos una dependencia energética absoluta. No tenemos energía propia y tenemos muy poca energía nuclear, porque además acertadamente decretamos el parón nuclear. Yo cerré una nuclear que fue Garoña. Entonces, cuando tenemos una dependencia del exterior de gas y de petróleo para producir electricidad, y el gas sube en los últimos meses el 90% en el mercado internacional y el petróleo el 40%, bueno, sí, podemos hacer, de acuerdo, vamos a quitarle algo de beneficios a las eléctricas, que por cierto, también... 5.000 millones en un año no está mal. Sí, pero para el conjunto de lo que es el coste energético, que es muy alto, es decir, que fíjese, yo recuerdo, me parece que el dato, puedo equivocarme en algo, ¿no? Pero España, el 1 de enero, tiene un déficit energético por el petróleo que tiene que comprar en torno a 80.000 millones de dólares. Y claro, yo que tuve un momento de la subida del precio del petróleo, había la angustia de que subiera el precio. Dicho esto, por supuesto, lo que está haciendo este gobierno, creo que es el gobierno que más ha hecho por controlar el precio de la electricidad, por poner límites a las compañías eléctricas. Claro, en un momento que va a tener una subida muy fuerte y que está en el límite, pero no hagamos un debate, no hagamos un debate falso. Es decir, y el precio de la electricidad está caro, muy caro en estos momentos en toda Europa, en la mayoría de los países europeos, los importantes, ha subido porque el precio internacional después de la pandemia ha tenido esa deriva. Pero si no nos hubiéramos puesto protestones, ahora viene el mensaje positivo, ¿no? Es evidente que nosotros tenemos una carrera contra el tiempo, que es lograr más producción de energías alternativas, de energías limpias, que
que cubran más la producción de electricidad. Tenemos el hándicap científico y de desarrollo tecnológico de la acumulación de energías, de las energías limpias, que como sabemos de las renovables, que es el gran tema. Pero eso está avanzando y yo creo que este es un problema de los tres que yo he definido, vivienda, empleo, energía, otros los hemos resuelto, sanidad, una sanidad estupenda, infraestructuras en España como pocos países del mundo. O sea, tenemos, como todo, sí, hay un balance de grandes logros y de problemas no resueltos. Pero con... Mis amigos extremeños no están muy de acuerdo. En un periodo de 8 o 10 años tendremos un escenario mucho más positivo. Vamos a terminar, presidente. Mesas de diálogo en Cataluña, pero prefiero preguntarle porque el tema catalán está más trillado en nuestro país. Mesa de diálogo en Venezuela. Parece que ya no se habla de Venezuela en los medios de comunicación en España porque está hablando el gobierno y la oposición. Siempre he pensado que la decadencia que notamos en Occidente, que es explicable en términos históricos, tiene una manifestación esencial, y es la falta de autocrítica que parece que Europa y Estados Unidos están dispuestos a hacer. Venezuela es un ejemplo, ¿no? O sea, hubo toda una ofensiva impresionante, política, de sanciones, porque la conclusión era que había que derrocar al presidente Maduro. Como la premisa era falsa, el resultado ha sido un fallo estrepitoso y, por tanto, pues ahora hay diálogo, que es, al final pues se han impuesto un poco las ideas que yo he defendido, a veces muy en solitario, y creo que el diálogo puede ir bien. Vamos a tener unas elecciones importantes el 21 de noviembre a gobernadores y alcaldes. Participa toda la oposición. Hay 100.000 candidatos. Yo no sé si esto pasa en muchos regímenes autoritarios, ¿no? Hay 100.000 candidatos y anticipo, ¿no? Mi preocupación está ahora, en el día después de estas elecciones, si el PSUV, no el Chavi, no de gobierno, el PSUV, que es otra cosa, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, el partido de Maduro y de Jorge Rodríguez, gana esas elecciones. Diosdado, Cabello. Y Diosdado, gana esas elecciones. Va a haber, ojalá esté allí la observación internacional, ojalá estén allí todos los observadores, como yo he ido a varias elecciones, y sean testigos. Y el día después, si gana, me preocupa, si gana el PSUV, si gana el chavismo, para hablar claro, es decir, cuál va a ser la reacción de la oposición y si la comunidad internacional ¿cómo va a interpretar eso? ¿Cómo va a interpretar eso? Claro, este es un momento decisivo. Y yo creo además que podrían, todo lo que han hecho con Venezuela, lo que ha hecho Trump y Europa, que ha estado ahí, en fin, con esa especie de pereza, ¿no? De pereza y de dejarse llevar, que es un poco lo que le pasa a Europa en política exterior, pues cómo pues podían explicarse lo que está pasando en Latinoamérica, que el problema, ojo, no es ya solo que quieran desembarazarse de la OEA, o sea, de Estados Unidos, ¿no? Y quieran hacer un proyecto propio, que me parece estupendo. Es que tenemos que ver que yo creo que están, bueno, mirando dejar a Europa. Estamos cada vez un poco más distantes muchos sectores de Europa y eso nos debe preocupar. Yo sería más duro, más que pereza. Yo creo que Europa ha hecho el ridículo, porque ¿dónde está ahora Guaidó? ¿Qué pasa con esta figura a la cual reconocimos como presidente y no la hemos visto en el encuentro de la CELAC en México? Hemos visto al presidente Maduro. Sí, bueno, es evidente, ¿no? Pero eso es lo que digo. O sea, imagínese lo que yo he dicho en las cancillerías y en todos los debates sobre lo de Guaidó. Me parecía uno de los errores más graves que se podían cometer, porque además, claro, ponía en solfa la mínima legalidad internacional que venimos defendiendo, aunque ya quedó muy herida con la guerra de Irak, pero defendiendo la legalidad internacional y demás. Entonces, pero, en fin, mientras no veamos una autocrítica que no debe ser, en fin, para autoflagelarse, ¿no? Una autocrítica, digamos, como yo en algún momento con la administración americana, administración Trump, les dije, no saben ustedes qué es Venezuela, ni conocen Venezuela. Todavía ayer con un embajador europeo tenía esta conversación. Hay un desconocimiento profundo, que esto es lo que más me preocupa, de la historia desde la década de los 90, de cómo es el origen del chavismo, qué pasó en el 2002,
con el golpe de Estado. Yo cada vez que tengo que recordar y veo que con sinceridad mi interlocutor no lo sabe, que en el 2002 hay un golpe de Estado de Carmona, que era el presidente de los empresarios, y de la cúpula empresarial, que dura no más allá de 24 o 48 horas, porque Chávez retoma el poder, pero ese día la mayoría de los que hoy son los líderes de la oposición democrática, que están considerados como adalides y que han recibido premios, incluso, ¿no?, por tal, salen apoyando el golpe de Estado en un vídeo, que es que ese vídeo existe, esos hechos pasaron. Entonces es como yo no sé, a veces llego a pensar que aquello famoso del asesor de Trump, decir, no, es una realidad alternativa, pues se ha impuesto y bueno, si las democracias europeas y Estados Unidos, que está en una crisis muy profunda, pierde esa capacidad autocrítica, que yo creo que ha llegado el momento. Yo tengo la esperanza de que lo de Afganistán produjera un debate autocrítico. Si la salida va a ser que el 10% de la población del mundo, que somos Europa y Estados Unidos, intente garantizar la seguridad global sin contar con el 90% de la comunidad internacional, nos vamos a equivocar. No parece muy inteligente. La CELAC parece que ha dado un giro. Con López Obrador, en las encuestas vuelve a despuntar otra vez. Lula está viendo un giro a la izquierda, no solamente en América Latina, sino que quizá también en Europa, pese a que parece que el rugido daba a la de extrema derecha y a la derecha una presencia sobredeterminada. Dejando al lado las pasiones y gobernando el énfasis, como diría Borges, ¿no? Digamos que la democracia es cíclica, asumámoslo, es cíclica. O sea, hay momentos de más fuerza de la izquierda y otros que la izquierda pierde y gana la derecha en diversas maneras. Siempre cuando conocí la política de Trump a fondo sobre Venezuela y la construcción del Grupo de Lima, vaticiné, está ahí, en fin, en las hemerotecas y el que me lo ha querido oír, que eso llevaría a abrir un ciclo progresista en Latinoamérica. En esas estamos. ¿De qué va a depender el éxito del ciclo progresista? Del éxito del proyecto de integración latinoamericana, en mi opinión. Y de estos buenos síntomas, estos buenos gestos que hemos visto en la Cumbre de México, se conviertan en un proyecto sólido, institucionalizador de la unidad de Latinoamérica. Esta es la clave para mí y, bueno, es muy de agradecer que México, que siempre había tenido una actitud en lo que es la integración latinoamericana, digamos, no muy apasionada, pues haya liderado. O sea, tengo una gran confianza en el canciller Marcelo Ebrard y, por supuesto, también el éxito anticipado de Lula. Ayer veía la última encuesta que me pasaban, de más de 20 puntos sobre Bolsonaro, nos anticipa que ese proceso, porque veo a un Lula también más latinoamericano, de la primera fase donde Lula puso a Brasil en el mundo y estaba quizá más en el proyecto global, ahora le veo más latinoamericano, creo que le tendremos pronto por aquí, y sí, hay un momento interesante, positivo, de Latinoamérica. Supongo que Almagro, el secretario general de la OEA, se irá con Guaidó. Recuerdo que le preguntaron a un taxista en Caracas, oiga usted, después de Guaidó, ¿qué cree usted que pasará? Y digo, pues después de Guaidó, pues vendrá Guay 3. En fin, para terminar, presidente, su biografía dice que debe su vocación política a un mitin de Felipe González en 1976. Entonces el PSOE aquel parecía más valiente que el de ahora. ¿Echa de menos algo de aquel PSOE? Bueno, mi vocación política arranca de mi familia, de mi origen familiar, del día que mi padre, con 14 años, me mostró el testamento político de mi abuelo, que escribió la noche antes de ser fusilado, que decía: muero inocente y perdono, pido a mis familiares que perdonen también, no fui traidor a la patria y mi único credo fue el amor al bien, una ansia infinita de paz y el mejoramiento social de los humildes, que era un buen manifiesto ideológico. Eso lo escribió el día antes de que le fusilaran. Y ahí empieza mi destino político, sin duda, ¿no? Aquello me llegó a lo más profundo. Y luego es verdad que ya el paso a la militancia política, yo, claro, en mi familia había
a pesar de que mi abuelo era socialista y eso había marcado, pero parte de mi familia había tenido simpatías y había tenido incluso alguna colaboración con el PC. Yo tenía mucho respeto al PC, pero decidí con 17 años, 17 y 18, que el Partido Socialista era mi opción, claramente. ¿Y el PSOE está a la altura de ese esfuerzo que hizo gente como su abuelo o esos 114.000 fusilados que todavía están en fosas comunes, en cunetas, Bueno, en zanjas? sin duda me importa más la opinión de personas como mi padre, que tiene 95 años, que se quedó huérfano con 9 años, que tuvo que vivir la mayoría de su vida con la dictadura de Franco y que sigue siendo un convencido entusiasta del Partido Socialista Obrero Español. Las asociaciones de derechos humanos de Colombia no han visto bien que se haya dado una medalla a Iván Duque o que el presidente Sánchez la haya recibido. No he profundizado, la verdad es que he visto la noticia de pasada, pero tengo la impresión de que el acto es más protocolario cuando visita a un presidente que fruto de una decisión política. Suele ser una tradición. Dicho esto, evidentemente el presidente Iván Duque está en las antípodas de lo que es mi forma de entender políticamente los problemas, los conflictos, y su posición en Venezuela creo que está siendo extraordinariamente negativa, ¿no? Nos vamos. ¿La salida de Pablo Iglesias de la política es una señal de una nueva manera de hacer política o es una anomalía democrática? He reflexionado sobre ello más de un momento y además me lo pregunta mucha gente. Es curioso, ¿no?, el fenómeno. Debo decir que me importa, al final en la vida no puedes separar la persona de la política. Es decir, yo creo que todo el mundo vio en Pablo Iglesias a una persona que era más político que persona, y sin embargo, mi opinión, después de conocer al personaje, es que había mucha persona y que en el decurso de la vida la persona, tus últimas sentimientos, vivencias, querencias, se ha impuesto. Me parece que es un desempeño, un desenlace extraordinariamente interesante, seguramente para que alguien haga un relato y escriba sobre ese momento donde alguien aparece con un éxito indudable, con una intensidad en la política que parecía... Yo siempre decía, yo soy un ser político, ¿no? Soy totalmente político, pero cuando conocí a Pablo Iglesias y a Rejón, recuerdo que al día siguiente alguien le comenté, digo, estos son más políticos que yo todavía, que ya es difícil, ¿no? Que para mí la vida ha sido en gran medida, y es la política, ¿no? Y ese proceso tan intenso, ¿no?, en lo que dices, bueno, te das cuenta que la intensidad de una actividad, de una exposición pública, de un renunciar y de un lograr, que de todo hay, como en todas las actividades, o sea, quieres preservar tu persona. Yo creo que eso es lo que ha sucedido con Pablo Iglesias. Dicho esto, Pablo Iglesias, tú y todos los líderes que en su día encarnasteis ese proyecto, lo importante es que, más allá de las personas y de los avatares y de... hombre, es importante mejor tener 50 escaños que 20, evidentemente, como el PSOE, mejor tener 130 que 80, está claro. Pero más allá de eso, que es efímero, es que quedó una idea en este país, de un proyecto, quedó una idea. Ha quedado una idea y una referencia. Eso está ahí y perdurará, insisto, más allá de estéis más en el gobierno, menos en el gobierno, con más escaños, menos, ha quedado una idea. Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera y por seguir tan en forma, ¿no?, tan al día a día de la política y seguir también sin escuchar a los miedos. No, pero es verdad que no, es que es imposible, porque como hay tal profusión de mensajes, de redes, de todo, es que las cosas te llegan, aunque tú no las busques, ¿no? Es prácticamente, hay que ser un ermitaño para no estar al día de lo que pasa. Borges seguramente ha echado una mano en todo eso. Sí, pero siempre digo, cuando me preguntan, y no he venido a hablar de mi libro, evidentemente, pero cuando me preguntan, digo, ¿qué es lo que más te reconforta? Lo que más me serena, lo que más me aclara las ideas, lo que más me permite leer
leer, leer y leer. Es tan importante en la vida como amar. Muchísimas gracias y Muchas hasta gracias. pronto. Gracias.